Hola, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo una feliz cuarentena y que sus familias estén siendo bendecidas en medio de toda esta situación. Quiero que me acompañen a escuchar una canción que se llama Tu gracia me alcanzó, antes de comenzar con el tema que les quiero compartir. Una canción de Hillsong United y habla de lo que Jesús comienza a hacer con nosotros cuando caminamos con Él. Dice así: tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Bueno, dice así: tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Antes de comenzar a desarrollar el tema que les quiero compartir, quiero felicitar a todos los trabajadores en su día. Quiero felicitar a todos aquellos que luchan, que no se cansan por conseguir sus sueños, por sus familias, por sus hijos, y pidiéndole a Dios que haga pasar este tiempo rápido para que podamos seguir disfrutando de nuestro trabajo, nuestras actividades y luchando por todo aquello que queremos. Feliz día en tu día, trabajador. Bueno, el tema que quiero desarrollar el día de hoy es un tema muy tabú, y por ser tabú en la sociedad es un tema muy polémico, y es el tema del pecado. Nosotros como seres humanos nos cuesta hablar de eso. ¿Y por qué? ¿Quién es digno de hablar de pecado realmente? O sea, nadie puede realmente decir: voy a hablar de este tema sin sentirme confrontado. Y con esto, para comenzar, quiero compartirles una anécdota que viví hace unos años, en el que una señora me dice: yo no creo en eso del cristianismo porque para mí la mayoría, y me dice, no todos, pero la mayoría son delincuentes, prostitutas y drogadictos arrepentidos. Así que yo no creo en nada de eso. Y yo no le contesté nada por respeto, además de que era una persona mayor. Pero en mi mente pensé, yo dije, ¿y qué prefiere? ¿Que sigan esos caminos? O sea, prefiere que sigan haciendo eso y que no vuelvan de esos caminos. No entiendo a la gente. Pero, sin embargo, me dejó algo me dejó algo que yo ya sabía de la gente, el comportamiento de esa señora. Al final, su comentario me dejó saber más de ella que de los supuestos delincuentes, drogadictos y prostitutas arrepentidos. Me dejó saber mucho más de ella. Pero lo que más me ayudó a entender es que los seres humanos siempre tendemos a ser así. O sea, muy frecuentemente los seres humanos somos más rápidos para ver el error, para ver la falta que comete el otro, que para ver la falta en nuestra propia vida. Por eso dice la Biblia, dice el mismo Jesús: ¿por qué
buscas ver la paja en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo. Y fíjate que esta conducta, como les digo, es muy repetitiva en el ser humano porque nosotros tenemos una naturaleza de jactancia y de soberbia que nos hace un poquito que siempre nos pongamos a justificar nuestros errores y a taparlos. Porque ¿qué pasa? El pecado en sí, para cada ser humano, en la Biblia, el pecado también es sinónimo de desnudez y de vergüenza. Así que mi pecado siempre va a ser más pequeño que el tuyo, y el tuyo yo lo voy a agravar, yo lo voy a exaltar, y el mío yo lo voy a minimizar. Va a ser opacado por lo que tú haces. Esa es la conducta a lo que tiende la naturaleza del ser humano. ¿Por qué? Como les dije, por la soberbia y por la jactancia. El pecado es nuestra desnudez delante de los ojos de Dios. El pecado es nuestra vergüenza delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué te quiero llevar a esto? Porque no quiero hablar del pecado como tal, sino como tú y yo nos relacionamos con el pecado de nosotros y con el pecado de los demás. No hay nada de virtuoso, no hay nada extraordinario. Alguien que reconoce o identifica las faltas en los demás si no lo hace volver de ese camino. No sé si me explico. No hace de nada grandioso que usted identifique el pecado de alguien más si no lo hace volver de él. Y por eso nuestra conducta con el pecado, con respecto al pecado, es muy distinta a la de Dios. Todos recordamos aquella famosa historia de la mujer adúltera, esa mujer que es conseguida cometiendo adulterio y que van los legalistas, los fariseos y los escribas de la ley a apedrearla, y se la llevan a Jesús y le dicen: esta mujer fue hallada cometiendo adulterio, donde Jesús les dice a todos: quien sea libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos sabemos que desde los más ancianos hasta los más jóvenes se fueron soltando las piedras y fueron saliendo de allí. Pero al final, lo que me gusta es la manera en que Jesús lidia con ella. Todos sabían que era una adúltera, todos sabían que era una pecadora, pero Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Ya ninguno te condena. Y ella le dice: ninguno, Señor. Él le dice: yo tampoco te condeno, ahora vete y no peques más. Es decir, Jesús no la vio por quien ella era, sino por quien ella podía llegar a ser en él, si le conocía y si le recibía. Jesús no le está consintiendo el pecado. De hecho, le está diciendo: ahora vete y no peques más. Pero Jesús ve en ella un grandioso potencial de quién puede llegar a ser ella si me conoce. Por eso Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Y así es la relación de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Él no te recibe ni te busca por las obras que tú hayas hecho, que en contrario a la conducta humana, que siempre anda señalando y estigmatizando y adjudicando errores a los demás. Porque, como les digo, lo hacemos porque tenemos una naturaleza de soberbia y de jactancia, y además siempre tenemos que engrandecer las faltas de los demás para poder minimizar las nuestras, y que nuestra desnudez y nuestra vergüenza no se vean, no salgan a la luz. Esa es nuestra conducta. El ser humano tiende a maximizar estas fallas de los demás, como les digo, porque es la única forma de que yo pueda justificar mi conducta y no sentirme tan malo. Es decir, yo puedo decir: bueno, yo sí he dicho una que otra mentira, pero yo no soy un mentiroso como él. O sea, ese ya está enfermo, ya está. Entonces, nos hace sentir que nosotros somos un poco más legales delante de la moral, delante de los ojos de Dios, y sin embargo es lo mismo. Porque la Biblia lo que dice es que el pecado ya mora en nosotros. El pecado, dice Romanos 7, que el pecado mora en nosotros. Y que lo único contrario
al pecado son los frutos del Espíritu. ¿Y cómo son los frutos del Espíritu? Bueno, llenándonos nosotros de la naturaleza de Dios. Pero mientras tanto, el mismo pecado que te hace a ti enojarte es el mismo que hace que un ser humano ale el gatillo para asesinar a otro. Y les digo que no tienen ningún... Y tú me dirás, bueno, Andrés, pero es que son cosas muy distintas. O sea, yo me puedo enojar y decir 4 cosas. Pero, o sea, tampoco como para llegar a cometer tal acto. Bueno, fíjate que para Dios no es así. Para Dios todos los pecados son igual de despreciables. Todos los pecados son igual de desagradables e igual de reprensibles. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Imagínate que tú tienes hijos. ¿Y qué prefieres que te hagan tus hijos? ¿Que te roben o que te mientan? Estoy seguro que ninguna de las dos. No vas a preferir, bueno, sí, róbame, miénteme, pero mejor no me robe. Ahora, si tú tuvieses, digamos, 3 hijos, uno que te roba, uno que te miente y otro que maltrata a sus hermanos, ¿a cuál preferirías según su comportamiento? A ninguno. Los 3 comportamientos son reprensibles. De la misma manera, Dios aborrece todo lo que sea contrario a la naturaleza de Él. La Biblia dice que el pecado es la infracción a la ley. Y que por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Esas 2 cosas las dice la Biblia. Y realmente dice, todos pecamos. De la misma manera, dice que el pecado radica en nuestro corazón. O sea, tiene su origen en nuestro corazón, en nuestra alma. Porque Jesús en el Sermón de la Montaña se había dicho en la ley, no matarás. Pero no se había escuchado nunca, no te enojes contra tu hermano. De la misma manera él dijo, ustedes han escuchado, no adulterarás. Pero cualquiera que mire a una mujer y la codicie en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Así que el pecado va un poco más allá de lo que hacemos, de nuestros actos. El pecado mora en nosotros y es algo que tenemos que ir eliminando. ¿De qué manera? Encontrando lo que provoca nuestras acciones. Y eso, como les dije, va un poco más allá, ya es parte de nuestra naturaleza, ya es parte de lo que Dios quiere limpiar. Y para eso les comparto un testimonio personal, porque muchas veces las personas piensan que los cristianos tienen que ser santos porque ellos tienen que... se supone que ellos tienen que cumplir la palabra de Dios y tienen que no deberían estarse equivocando en esto y en aquello y bla bla bla. O sea, al final piensan que las personas que creemos en Jesús tenemos algo especial en nuestro comportamiento humano, y la verdad es que no es así. Estamos expuestos a las mismas batallas, a las mismas luchas que todos los demás. Estamos expuestos a las fallas, a las aflicciones, a todas las pruebas que cualquier ser humano pasa. La única diferencia es que tenemos una guía, que es la palabra de Dios. Y cuando nos pasa algo, lo que queremos ver es cómo lo resolvió Jesús, cómo Jesús lidió con eso y cómo logró manejarlo. Porque al final todos somos pecadores. ¿Y en quién nos vamos a fijar? En alguien que no lo fue, en un santo, en un verdadero santo. La palabra dice, Él dice, sean santos porque yo soy santo. Y a eso es que nos lleva el Evangelio. En mi caso particular, para compartirles un poquito de mi vida, como les dije, los cristianos no pretendemos ser perfectos, ni lo somos. Estamos muy lejos, pero sí nos fijamos en un maestro, en cómo Él hizo las cosas y en cómo nos puede ayudar a nosotros a resolverlas en nuestra vida. En mi caso yo he tenido, por ejemplo, últimamente, de hecho, pienso que en esta situación de confinamiento a muchos les puede pasar de que el enojo me ha llevado a hacer cosas. El enojo, la ira me ha llevado a hacer cosas de las cuales después no me siento tan bien, después me arrepiento. Y por ese lado he tenido que volver a mí en modo de introspección y ver qué es lo que está mal dentro de mí y pedirle a Dios que lo cambie.
Y siempre me repito un versículo que dice en Efesios 4:26, que dice: enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Porque como yo sé que el enojo o la ira ha hecho cosas en mí de las que no me he sentido tan contento, yo sé que esa es mi falla, yo sé que esa es mi debilidad, y lo que busco es no prolongar ese enojo. Cada vez que me pasa, busco que no se prolongue por mucho tiempo. Así que pido perdón, trato de reconciliarme y de esa manera lidio con algo que puede generar, o con un pecado que puede generar algo mucho mayor. Porque si yo prolongo el enojo, estoy pecando. Eso para que tengan una idea de cómo Dios, mediante su palabra, nos va tratando y nos va diciendo: esto es lo que tienes que hacer si te pasa eso. Porque dice: reconcíliense antes de que el sol se ponga, es decir, antes de que termine el día. Ve y pide perdón. De la misma manera, es lo que yo he intentado hacer. Y dice: y no den lugar al diablo, porque sabe que prolongando ese espacio de tiempo, el diablo puede hacer de la suya. Y ya tú no operas para Dios, sino que operas para Satanás, para tu enemigo. Así que, fíjate que irte a introspeccionar y ver tus propias fallas te puede ayudar a crecer en el caminar con Jesús, en lugar de lo que haces muchas veces estando pendiente de las fallas de los demás, porque eso no tiene nada virtuoso. Eso es como el niño que cuando tú agarras dos niños y los encuentras que están llorando porque uno le pegó al otro, y entonces uno dice: pero es que él me quitó la pelota, pero es que él me dijo tonto, y entonces cada uno argumenta y cada uno se justifica con la acción que hace. De la misma manera hacemos nosotros cuando vemos el pecado del otro, haciéndolo parecer mucho más grande que el nuestro. Como le dije, para Dios todos los pecados son igual de reprensibles, igual de despreciables. Ahora, ¿qué considera Dios? El corazón que se inclina a la justicia. Ya Él sabe que todos somos pecadores, ya Él sabe que todos cometemos falta, pero lo que considera Dios es aquel corazón, aquella persona que se inclina a la justicia, aquella persona que busca morir al pecado y que busca vencer esa naturaleza pecadora, esa naturaleza que dice de la carne. ¿Qué pasa? Ahora mismo hay un comportamiento que me parece un poco preocupante en la actualidad, porque a pesar de que he visto memes y me río y todo lo demás, porque dice la tóxica, el tóxico, entonces hacen memes y me da risa, porque bueno, busca estigmatizar a un tipo de persona que hace esto y aquello, pero sin embargo nos hace más ignorantes como cultura, como sociedad. ¿Por qué? La primera vez que yo escuché la palabra tóxica fue cuando me compré el libro de un psicólogo famoso que de hecho fue bestseller en Argentina y se llamaba Gente Tóxica. Ese libro a mí me hizo considerar varios tipos de personas, porque realmente lo que busca el libro es ayudarte a reconocer el tipo de persona que se queja, negativa, irascible, los que envidian, los mentirosos, las personas amargadas, las personas meteculpas, los egoístas. Entonces, él busca clasificar este tipo de personas y decirte cómo te debes alejar de ellos. Ahora, que yo sepa, eso no tiene nada de virtuoso ni nada de grandioso. En aquel momento me parecía el mejor libro del momento. De hecho, cuando lo tenía en mi carro y una amiga se monta en mi carro y lo ve la portada que dice Gente Tóxica, ella me dice algo que me dio risa, porque dice: Andrés, ¿tú piensas que yo soy tóxica? Y yo: no, ¿por qué dices eso? Pero la verdad que me dio risa, o me causó gracia la manera en que ella me hizo esa pregunta, porque realmente puede llevar este concepto de gente tóxica o de toxicidad a que la gente incluso sientan desprecio por ellos mismos, cuando el libro lo que busca es hacerte o aislarte de todo tipo de personas. Pero fíjate algo,
que no se llama toxicidad, se llama pecado. Y ya existe desde que el ser humano cayó. Y la Biblia habla de eso desde hace muchísimos miles de años antes de que existiera este libro. O sea, no es nada grandioso ni es nada del otro mundo. Porque fíjate lo que dice Gálatas 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne. En este texto la palabra carne es sars, que significa naturaleza, es decir, nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo y nuestra alma tienen obras. Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas. Entonces, no tiene nada de grandioso lo que hizo este señor de comenzar a clasificar a cada persona tóxica según su comportamiento y decirnos cómo nos debemos alejar de ella. En contraste a eso, Jesús hace todo lo contrario, porque imagínate que Jesús le hubiese dicho a la mujer adúltera, tienes razón, vete de mí, porque no eres santa. Dios lidia con el pecado de una manera muy distinta a nosotros, y es porque Él ve nuestra debilidad. De hecho, la palabra dice que Él se fortalece en medio de nuestra debilidad. Y Él sabe que cuando somos faltos en nosotros, cuando hay faltas en nosotros no tenemos cómo pagarle a Él por nuestras faltas. Por eso es que la obra redentora de Cristo vino a pagar por todos nuestros pecados. Es decir, Él pagó, Él fue santo, Él no cometió falla alguna, pero Él vino a pagar lo que tú y yo debíamos pagar. Pero aparte de pagar, Él vino a enseñarnos a vivir. Él vino a enseñarnos, Él nos vino a decir cómo se tienen que hacer las cosas. Y fíjate que hay desgracia en eso de que cuando yo expongo la desnudez de mi prójimo, cuando yo agarro y digo el pecado de él, porque como les dije, no tiene nada de virtuoso que tú vociferes acerca de los pecados o acerca de las fallas de alguien. Cuando yo escucho a alguien que solamente me habla mal y mal y mal y mal de otra persona, yo digo, pero ya, ¿por qué no comienzo a pensar, pero ¿por qué no me dice nada bueno? A fin de que esta persona, lo que me está diciendo, me termina diciendo más de ella misma que de la persona que me está hablando. Como les dije, esta conducta Dios no la aprueba. Y de hecho, como les dije, el pecado en la Biblia es sinónimo de desnudez. Por eso quiero compartirles una historia que está en Génesis 9, en la que Noé se embriaga y sus 3 hijos, Sem, Jafet y Cam, resulta que lo ve ebrio y lo ve desnudo, lo ve en un estado de desnudez. A lo que va y se lo dice a sus hermanos, le dice, mira, mi papá está en este estado, y se lo cuenta. Y luego Jafet y Sem no les gustó eso, y lo que van es y tapan a su papá, y llevando la mirada a donde no vieran su desnudez, lo sacan tapado. Y por esta razón, el hijo de Cam, del que fue y solamente divulgó la desnudez de su papá, Canaán, fue maldito. Por eso la tierra de los cananeos fue maldita, por lo que hizo su padre, que lo que hizo fue exponer la desnudez y la vergüenza de su papá Noé. Esta conducta no le agrada a Dios, porque lo que busca es exponer la desnudez de otro, mientras que lo que deberíamos hacer es taparla o hacer volver a ese de su mal camino. Es decir, yo identifico pecado en mi prójimo, yo identifico una conducta que no está correcta, yo busco hacerlo volver de esa conducta y no atacarlo ni señalarlo por lo que está haciendo. Así que por esa razón fue que fueron malditos los cananeos y la tierra de Canaán, y Dios siempre los vio con desprecio por las acciones de Cam, que lo que buscó fue jactarse de lo que estaba haciendo su padre mal. Para reafirmarles esta idea de que el pecado es sinónimo de desnudez, o la desnudez y la vergüenza es símbolo del pecado, quiero llevarlos a Isaías, donde dice, tu desnudez
Está hablando Dios dándole una sentencia a Babilonia. Dice, tu desnudez quedará al descubierto, es decir, tu pecado. Quedará expuesta a tu vergüenza. Voy a tomar venganza y a nadie perdonaré. Por otra parte, dice en Apocalipsis el mismo Señor Jesús, he aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, o sea, el que vigila, y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Como les dije, lo que busca Jesús es que nosotros limpiemos nuestras vestiduras y no sea vista nuestra desnudez. Por eso no hay nada de virtuoso cuando nosotros mostramos la desnudez de alguien más o señalamos el error de alguien más. No tiene nada extraordinario. Más bien es virtuoso cuando lo tapamos y le hacemos a esa persona volver de esa, o sea, le ayudamos a esa persona a tapar esa desnudez, a enmendar, a tapar esa vergüenza. ¿Qué les quiero llevar con esto, mis queridos hermanos? Que nos inclinemos más a tener un corazón empático con el prójimo y a ver el pecado como Dios lo ve. Dios ve el pecado como algo aborrecible, algo despreciable, pero sin embargo Él busca hacernos volver de Él, hacernos que venzamos ayudarnos a que venzamos esa naturaleza. No busca atacarnos, no busca que exponer nuestra desnudez ante los demás. Solamente Dios actúa de una manera airada, con ira, que de hecho habla el Apocalipsis de las 7 copas de la ira a aquellos pueblos, cuando se peca deliberadamente, es decir, cuando yo tengo una actitud que peco intencionalmente. En ese sentido Dios sí me desprecia y sí me aborrece, porque deliberadamente estoy en rebelión contra Él. Ahora, en este sentido, ¿a qué los quiero llevar? Tengamos un corazón más similar al de Jesús y no tanto nos dejemos llevar por lo que vemos mal en nuestros hermanos y en nuestro prójimo. Ahora mismo, en el modernismo, mucha gente está llamando a la empatía, al amor. Y una de las maneras de tener empatía y amor y compasión es fijándonos en cómo Jesús lidiaba con el pecado de los demás. Porque nunca despreció a ninguno. Nunca despreció a ninguno por ser pecador. El pecado al final termina siendo como el ombligo, siempre he dicho yo. Todo el mundo tiene uno, pero nadie quiere que se lo toquen. Así que realmente no es una cuestión de comparar en cuanto a obras, quién es más que quién, ni quién está más pelado que quién. Al final, todas nuestras obras son despreciables. Dice que nuestras mayores obras son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Así que no tenemos nada más que hacer que reconocer que en nuestra vida, si hay fallas, buscar en Dios ayuda para que así podamos ir saliendo y limpiando de esas fallas. Así que bueno, les dejo con esta un poquito extensa enseñanza, pero quiero que mediten en ello y que trabajen, así como en mi experiencia particular, personal. Yo he estado trabajando y se los comparto. De esa manera estoy seguro que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay muchas cosas que te ayudarán a caminar según lo que Dios quiere para tu vida. Los bendigo y les doy un abrazo, un saludo inmenso. Los espero en un próximo video. Hasta luego.